Entonces, el jefe Seattle, vamos a hablar de un jefe indígena de lo que hoy en día son los Estados Unidos, pero antes no lo eran. Y él era jefe de una tribu que se llama los Soquamis, que son del lado noroeste de lo que es hoy en día los Estados Unidos. Corresponde al estado de Washington, corresponde también a Vancouver, en Canadá, esta costa de la parte oeste, oeste de la América del Norte. Yo en los años 80 y 90 he trabajado mucho en Canadá, muchísimo en Canadá, y también bastante en los Estados Unidos. Y en este momento me interesó muchísimo a los pueblos indígenas. Entonces, cuando yo podía salir de la ciudad, ir a encontrar jefes personas patriarcas de estas tribus y hablar con ellos en el norte de Canadá, en la Arizona y muchos pueblos y conversaciones increíbles y pueblos básicamente nómades o que lo eran antes y que se encuentran de repente en los últimos 2-3 siglos haber perdido todo y encontrarse frente a la civilización más dura, más competitiva, con el poder del dinero más evidente, gente que eran cazadores, aristócratas en sus guerras, sin propiedad privada y todo público, se encuentran ahora a vivir en pequeños reservas y más que todo, por muchos perdiendo totalmente su dignidad y borrachos, porque cayendo en la miseria más absoluta. Entonces, en muchas ciudades, por ejemplo, Seattle, donde he trabajado mucho, hay la parte central, downtown, la parte central de la ciudad, está lleno de indios borrachos que van por ahí y por allá, y es muy triste. Muy triste cuando uno conoce a este hombre. Nació en 1780, murió en 1866. Un jefe muy respetado por su pueblo y además un gigante, un indio de casi 2 metros de alto, y además los indios y estos pueblos tienen una estatura pequeñito, entonces un monstruo enorme. Y un hombre educado a su manera, con sus tradiciones, un hombre profundamente enamorado de la naturaleza, y por él voy hoy a hablar también de la ecología después. Y en un texto que es súper conocido en los Estados Unidos es su carta, escrito en 1850 al gran jefe de Washington, que es el presidente de los Estados Unidos. Él escribe, jefe de la pequeña tribu de la costa oeste, al gran jefe blanco para protestar a lo que él ve como un no respeto de los pactos, a una usurpación de sus tierras, y es una carta, bueno, un texto bastante largo, y creo que va sobre 20 páginas, que es un texto discutido por los historiadores. Es verdad, ha sido corregido, evidentemente no hablaba inglés este hombre, entonces este texto en inglés no se sabe muy bien la traducción y la ha hecho. Y ha sido contestado, y todavía lo es, este texto, si es cierto suyo o no, pero es un texto increíblemente maravilloso. Un texto que dice que sí, los blancos están ganando, están cogiendo las tierras, pero como no entienden nada de la naturaleza, van a perderlo todo después. Dicen que los fantasmas de los pueblos indígenas que se quedan todavía ahí, y de los antepasados, de los miles de años de los indígenas que viven ahí, sus fantasmas son, en la presencia de los fantasmas, son ojos que miran con, la palabra italiana riprovera, acusando, con acusación al pueblo que no le entiende la naturaleza, que se carga todo. Un texto largo, pero un texto profético, porque es un texto que corresponde perfectamente a toda la nueva sensibilidad que podemos tener frente a la ecología, al respecto de la naturaleza. Y por cierto, estos textos en los años 60, 70, en la época de la revolución de los flores, de los hippies,
en Estados Unidos fue un texto central que inspiró mucha gente y mucha de la música también que conocemos, los grandes grupos musicales, Janis Joplin, por ejemplo, u otros, fueron inspirados por este texto. Yo, como he dicho, durante un periodo he pasado tiempo a hablar y a frecuentar los jefes indígenas que se quedan todavía ahí. Y en el Canadá, donde hay mucho menos blancos, es un territorio enorme, hay sitios donde los indios viven todavía como podrían haber vivido hace 3 siglos, 5 siglos. Son incontaminados por nuestra cultura. Entonces me he tocado 3 días sentado en wigwam en estas tiendas de ellos y hablar con los jefes ahí de su visión del mundo. Y os puedo decir que este texto del jefe Seattle, tan discutido si es original o no, pero recalca perfectamente todas las conversaciones que yo he tenido. Las cosas que dicen estos indígenas es igual como el texto. Entonces, si es un falso, hecho perfectamente, porque es un falso que coge toda la mentalidad indio. Y como he dicho, los blancos, algunos blancos, un cierto Maynard, un general blanco estadounidense, tenía muy mala, ¿cómo se dice? Se sentía culpable como muchos blancos de haber robado estas tierras, que ellos no eran sus casas, que estos indios eran incluso muy abierto y muy simpático y muy acogedor, y después los blancos ya han machacado. Y esto Maynard ha intentado de ayudar a este general, a estos indios, y ha hecho un poco en su favor. Y lo que ha hecho, está decidido llamar una nueva ciudad construida por los blancos en nombre de este jefe indio. Y la ciudad de Seattle es su ciudad. Es un homenaje de los blancos a este gran, gigante jefe tan filosófico, tan profundo. Y mira cómo son las cosas. Y Seattle nace la grande compañía Microsoft, nace Boeing, y nace muchas compañías conectadas con una idea de ciencia. Conozco bien Seattle y es como, si podemos decir, es algo de más de izquierda de las ciudades estadounidenses. Uno puede ser de izquierda de Estados Unidos, pero no es. Y hay mucha conciencia social, mucha conciencia, más ahí que en cualquier otra ciudad. Y podremos decir que algo de su influencia, de esta filosofía, de estos indios que están ahí, de sus ahora nietos y bisnietos y bisnietos que tristemente están ahí borrachos por las calles, pero esta idea de una conciencia de la tierra, de idea de una revolución sexual como había pasado en los años 60, sale de esta manera de pensar. Y por eso yo mismo cuando tenía 18, 20 años había leído esta cosa, este texto. Tengo que decir que nació en los Estados Unidos y no he vivido mi infancia, he vivido en Europa, pero algo de los Estados Unidos está dentro de mí. Entonces, este texto me ha revolucionado también y me ha abierto mi mente sobre temas de la ecología y temas del respeto de los pueblos indígenas. Y por todas estas razones voy a pedir, como hago cada semana, un aplauso por el jefe Seattle. Pero seguimos entonces. Yo tenía previsto de hablar del carnaval, porque estamos hablando del carnaval, y cómo la idea del chiste, de la broma y todo se asocia al carnaval y el significado profundo del carnaval. Pero uno, lo he hecho ayer por la noche durante el espectáculo, y entonces volver a repetir todo lo que he dicho ayer por la noche, eso no es tentado. Pero no solo, hay además un hecho que he leído ayer y que me ha revolucionado un poco la cabeza. En un periódico inglés, el vicepresidente de Greenpeace, los luchadores por la naturaleza, Greenpeace, los hinchables que van contra los portaaviones atómicos y todo esto, y todo el Greenpeace luchador, dice
que lo del calentamiento de la Tierra no es cierto que el hombre lo está produciendo, muy probable que no. Y no solo, pero a su opinión Greenpeace está defendiendo demasiado esta idea del calentamiento de la Tierra como responsabilidad del ser humano, porque el Greenpeace está en manos de la izquierda. Y textualmente vicepresidente de la asociación. Entonces, si puedes imaginar, hoy la caja que hay ahora en las discusiones de Greenpeace, y he pensado en esto. Lo que voy a decir es complicado, pero intento de ser claro. De mi lado, también, conociendo por otras razones, yo no digo que pongo en duda la transformación del clima para la presencia humana, pienso que seguramente el ser humano hace mucho en esto. Pero yo no digo que es la única razón, y que hay razones naturales también. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, hace 3 o 4 años estuve a Altamira y en otras cuevas por ahí, entrando en las cuevas, tú ves que hace 25 o 30 mil años las pinturas rupestres que hay en las cuevas, aquí en España, tú ves hipopótamos, rinocerontes, leones, pintado por la gente en las cuevas. Ellos no han cogido Ryanair para ir de vacaciones en África. Ellos pintaban los animales que estaban ahí adelante. Entonces, si tú tienes un león, si tienes un rinoceronte en Asturias, el tiempo ha cambiado. Si tú entras un poco más dentro de la cueva, en la misma cueva, esto no es Altamira, esto es en Cantabria, a ver, no me recuerdo precisamente el nombre, pero bueno, se encuentra en Google, hay una cueva ahí, donde se encuentra el dibujo más antiguo en Europa, y es un mamut. Y ves esto, los mamutos vivían en Siberia, temperatura muy fría, tenían piel, son elefantes que vivían en el Ártico. Entonces, hace 40.000 años, en lo que es la Cantabria hoy, había un clima ártico. 20.000 años más tarde hay leones, rinocerontes y todo el monos, y después hoy en día el Partido Popular, que son otros animales. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Que incluso en la memoria humana, es decir, en esta larga prehistoria humana, entonces, la temperatura ha pasado de la allí. Y no es que había coches en la época neolítica, no tenía industria respecto a la naturaleza y todo, pero cambiaba. Y entonces el debate sobre si el hombre ha hecho esto o no, y esto significa miles de millones, porque significa hay que tener una política ecológica y tener fábricas que no contaminan y todo esto es mucho dinero para la industria, o no, entonces es una batalla de dinero. Y batalla de dinero sobre un debate científico que es imposible de resolver. Porque no, ¿cómo se puede decir hasta dónde llega el ser humano con el cambio y hasta dónde es una cosa totalmente natural? Hay dos opiniones que se van a enfrentar. Entonces, lo que yo estoy diciendo, esto estoy aquí. A lo mejor habría que cambiar el debate. No, me da igual si el calentamiento de la Tierra es del hombre o no es del hombre. Lo que sí me da igual es una nueva espiritualidad que nos asocia a la naturaleza, que hace que el centro de nuestra preocupación es intentar vivir con gusto y placer la presencia de la naturaleza en nuestras vidas, el hecho de que somos animales como otros animales y que somos parte de uno, es una cosa espiritual, y que si esta cosa tiene que ver después con el calentamiento de la Tierra o no, eso es otro debate, que es inútil. Y yo creo que si uno podría decir, mira, para mí la naturaleza es una catedral. Vosotros tenéis catedrales, estáis rezando y hay que respetar la catedral. Para mí son piedras. La catedral es un edificio, pero yo no voy a poner una bomba en la catedral porque respeto a la gente que piensa que esta cosa para ellos es importante. Entonces, si para mí la naturaleza es una catedral también, y creo que lo puedo decir con más, de una manera más profunda, porque dependemos de la naturaleza para comer, dependemos de la naturaleza por nuestro equilibrio físico, por muchísimas razones, y mucho más que la catedral y la dependencia que hace la catedral. Entonces,
Si yo digo, yo decreto que la naturaleza es mi catedral y que es sagrado, podemos después debatir hasta dónde vamos a llegar o no, pero todas las cosas de esta catedral es sagrado para mí. Entiendo que para vosotros no es sagrado, pero ya hemos cambiado el debate. Y ellos van a tener a defender el hecho que no le importa nada a la naturaleza y que pueden ensuciarla. Por la misma razón, os recordáis hace 3 años que la Iglesia Católica ha puesto en duda y se ha mofado de la campaña para proteger el lince, de repoblación del lince, el medio ambiente intentando introducir el lince ibérico, y ellos habían puesto eso en relación con el aborto, se protege más el lince ibérico que a los fetos del aborto, y poniendo en duda que era una cosa de los locos ecológicos que quieren proteger el lince ibérico. De la misma manera que la Iglesia Católica no quiere entrar en debate nunca sobre los derechos de los primates, de los monos, de nuestros primos, los monos de todos tipos. Y puedo decir que como hombre de circo, porque vengo del circo, y conociendo desde mi infancia lo que es un mono, lo que es un chimpancé, lo que es un gorila, porque vivía al lado, en condiciones tristes, sí, porque estaban en cárcel, en los circos, pero estaban ahí. Y yo puedo decir una cosa, que un gorila o un chimpancé a veces tiene más inteligencia y personalidad que un elector del Partido Popular. Lo siento para el elector del Partido Popular, pero son profundos y tienen hasta sentido de humor. Yo he hecho una discusión con un colega y dice, los animales no tienen sentido de humor. No sé que tienen sentido de humor. Pero si tú ves un perro cuando está contento o cuando no es contento, tienen sentimientos, tienen pasiones, tienen miedos, y todo esto es parte de esta idea de una nueva espiritualidad basada sobre el hecho que tenemos a pensar que somos parte de un todo, Gaia, de la planeta. Y para mí, no, decir, bueno, esto es New Age, es placer, es profundo, el sentimiento que yo tengo cuando camino en la naturaleza es algo que es tangible, no me lo estoy inventando, me gusta el silencio, me gusta esto. Y entonces yo quiero que me lo respeten, y por eso cuando veo una fábrica con una chimenea, y humo negro y tal, no, es como cagar en mi catedral básicamente. Yo no voy a cagar en su catedral, no voy a bajar pantalones, y por eso que tengo estos pequeños lugares donde yo puedo decir mis cosas, pero de otro lado que ellos no me vienen a cagar del mío, y ahí el debate se abre. Y por eso, otra vez, no olvidar ni defender profundamente su visión del mundo. Nadie lo va a hacer sino vosotros. Con esto yo creo que merezco